¿Cómo están, mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de pronoun it, ¿ok? De pronoun it, o sea, el pronombre it en inglés, ¿ok? Ahora bien, antes de comenzar a hablar del pronombre it, específicamente vamos a recordar algunas cosas acerca de los pronombres, porque tenemos un video donde hablamos de eso, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que es un pronombre? Bueno, pues un pronombre o sea, los pronombres son palabras que sustituyen o reemplazan al noun o sustantivo. ¿Okay? Reemplazan o sustituyen al noun o sustantivo. En muchos casos para no repetirlo, para evitar repetición. Como en este ejemplo. Anna went to the store. Anna bought some fruits. Then Anna returned home. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos oyendo que se repite mucho, ¿verdad? El proper noun, o sea, el nombre propio Ana, ¿no? ¿Verdad? Se repite 3 veces, ¿ok? Y entonces para evitar esa repetición, pues utilizamos pronombre. Por ejemplo, Anna went to the store, ¿ok? She bought some fruits. Ya aquí con she, que es un pronombre de la tercera persona del femenino que ustedes conocen, pues ya aquí estamos reemplazando, ¿no? La Ana la estamos reemplazando con she, ¿no? ¿Verdad? Anna went to the store. She bought some fruits. Then she returned home. O sea, ya ahí suena mejor, o sea, se evita estar repitiendo la misma palabra, ¿no? ¿Verdad? Okay. Esa es una de las funciones principales de los pronombres. ¿Okay? Ahora bien, el nombre, ¿no? ¿Verdad? El nombre o la palabra a la cual el pronombre hace referencia se le conoce como antecedente. Antecedent. ¿Okay? Por ejemplo, my car has a strange sound. Mi carro tiene o mi auto tiene un sonido extraño, strange sound. Okay? My car has a strange sound. I have to take it to the shop. Tengo que llevarlo al taller. I have to take it. Este it, ¿a quién reemplaza? A car. ¿Ok? Para no estar repitiendo. ¿Ok? O sea, el antecedente de it es car. ¿Ok? Es el antecedent. ¿Ok? Antecedent. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, perdón, en el caso de it, ¿no? ¿Verdad? It es un pronombre de la tercera persona del singular y generalmente se aplica a cosas, objetos y animales, no a personas. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de non-human and inanimate things, ¿okay? No humano, o sea, cosas inanimadas que no son humanas, ¿ok? Cosas inanimadas pues que no tienen vida, por ejemplo, como table, book, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo, have you seen my book? Have you seen my book? It is on the table, está sobre la mesa, it is on the table, ¿ok? Entonces aquí estamos sustituyendo a book, ¿no? ¿Verdad? Y lo estamos utilizando, ¿no? ¿Verdad? Estamos haciendo referencia a una cosa, a un objeto, ¿ok? Por ejemplo, en non-human but living things, o sea, no humano, pero cosas vivas, pero no humanas. Por ejemplo, como puede ser flower, tree. Por ejemplo, what kind of flower is that? ¿Qué tipo de flor es esa? What kind of flower is that? It is an orchid, ¿ok? It's an orchid, o sea, es una orquídea. Aquí también estamos refiriéndonos a flower, ¿no? ¿Verdad? Como it, ¿ok? It. O sea, la utilizamos en esos casos, ¿no? ¿Verdad? Para referirnos en esos casos. Por ejemplo, para referirnos, por ejemplo, a animales. Por ejemplo, I saw a bird in the tree. O sea, vi un pájaro en el árbol. I saw a bird in the tree. It was singing beautifully. Estaba cantando, it was singing beautifully. Estaba cantando hermosamente, bellamente. ¿Okay? Bueno, pues aquí it estamos refiriendo a quién? A bird. ¿Okay? Ahí lo usamos también con animales. ¿Okay? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de it, ¿no? ¿Verdad? En el caso de it, usado como, vamos a ver que es la parte fundamental de esta clase, que es el it, usado como dummy pronoun. ¿Okay? Dummy pronoun. Este término dummy, ¿qué quiere decir eso en español? Bueno, pues eso quiere decir ficticio, ¿no? ¿Verdad? Falso, artificial, entre otros significados que tiene, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí, ¿no? En lo que es gramática como tal, en lo que nos interesa, pues dummy pronoun
sería un pronombre falso o vacío. Y vamos a explicar por qué. ¿Ok? Un pronombre falso o vacío. Ahora bien, estos dummy pronouns, ¿okay? Dummy pronouns son palabras que funcionan gramaticalmente como un pronombre, ¿ok? Pero no tienen un referente específico o real en la oración, ¿ok? No tienen un antecedente específico o real en la oración. Se utiliza principalmente en construcciones donde el verbo, ¿no, verdad?, necesita o requiere un sujeto gramatical, ¿ok? Donde el verbo necesita o requiere un sujeto gramatical. Ahora bien, en realidad no hay un sujeto real, ¿ok? Requiere un sujeto gramatical, pero no hay un sujeto real en la oración. No se refiere a nada a nada en específico, ¿no, verdad? Pero ayuda a la oración a que funcione gramaticalmente. O sea, ayuda a la oración a que funcione adecuadamente desde un punto de vista gramatical, ¿ok? O sea, simplemente, en otras palabras, simplemente llena un vacío gramatical. Es para rellenar algo en la oración, ¿ok? Este dummy pronoun tiene un significado gramatical, pero no léxico, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo es que se usa el it como dummy pronoun? Bueno, pues por ejemplo, en estas situaciones, impersonal grammatical constructions, o sea, construcciones gramaticales impersonales, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de cuando estamos hablando del clima, weather, ¿ok? Decimos, it is raining, está lloviendo. It is raining. Aquí it no tiene antecedente, no tiene referente ninguno. Sencillamente estamos utilizándolo porque la oración necesita un sujeto, ¿verdad? Y estamos utilizando it, ¿ok? It is raining, ¿ok? It is hot, ¿verdad? Hace calor. It is hot, hace calor. Dicho sea de paso, en español nosotros podemos omitir el sujeto, ¿no? Está lloviendo, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, time-related expressions, o sea, expresiones relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, it is late, es tarde, ¿no, verdad? It es tarde. Aquí también está cumpliendo una función sintáctica, ¿ok? No tiene referente, no tiene ningún tipo de antecedente, ¿ok? Simplemente está ahí para cumplir con una función sintáctica, ¿ok? It is late. It is early in the morning, es temprano en la mañana. ¿Okay? Frases como esa, ¿no? Por ejemplo, emotional states, o sea, estados emocionales. ¿Okay? Por ejemplo, it's nice to see you, o sea, es grato verte, qué bueno verte. It's nice to see you, cuando nos encontramos con alguien que hace tiempo que no vemos, ¿no era? It's nice to see you. Aquí también en esta oración, lo que está haciendo es cumpliendo una función sintáctica en la oración. Necesita un sujeto, ¿ok? O sea, en inglés mayoritariamente se necesita un sujeto en la oración. Hay excepciones, ¿no, verdad? Pero bueno, eso es otra clase. Ahora bien, por ejemplo, impersonal statements, ¿ok? Impersonal statements, ¿ok? O sea, oraciones impersonales. Por ejemplo, it's difficult to understand, ¿ok? It's difficult to understand, ¿ok? Por ejemplo, es difícil entender. It is difficult to understand. Es difícil de entender. ¿Ok? Cuando estamos, ¿no, verdad?, analizando un problema, algo, ¿no? It is difficult to understand it. En ese caso, tenemos que utilizar it en esa expresión. Por ejemplo, cuando estamos hablando de distancias, distance. It is a long walk to get to the park. ¿Okay? It is a long walk, o sea, hay una larga caminata. It is a long walk to get to the park, para llegar al parque. It is a long walk, ¿verdad? Utilizamos mi pronoun it, o sea, it como dummy pronoun, ¿ok? Cuando estamos hablando del tiempo, por ejemplo, it is 4:30, ¿ok? It is 4:30, o sea, son las 4:30. It, ahí utilizamos it, porque necesitamos, o sea, sintácticamente necesitamos aquí el sujeto, ¿no, verdad? Ahora bien, por ejemplo, identify a person in phone conversations, o sea, identificar a una persona en conversación telefónica. Por ejemplo, who is it? ¿Quién es? O sea, suena el teléfono, levantamos el teléfono, ¿verdad? Who is it? ¿Quién es? ¿Ok? Bueno, pues ahí, who is,
ese it, ¿no, verdad? Lo necesitamos ahí para poder hacer la pregunta. ¿Okay? Estamos rellenando esa oración ahí con it, ¿no, verdad? Who is it? ¿Quién es? It is Robert. It is me, Robert. Soy yo, Robert. It is me, Robert. Aquí también entonces necesitamos it en la respuesta, ¿no, verdad? Para cumplir una función sintáctica, ¿no, verdad? Por ejemplo, a baby when we don't know gender. O sea, un baby cuando no conocemos el género, ¿no, verdad? Por ejemplo, vamos a visitar una mujer recién que dio a luz recientemente, bueno, y entonces no sabemos el género. ¿Is it a boy or a girl? O sea, ¿es hembra o varón? Is it. Ahí utilizamos it. Ahora, cuando ya conocemos el género, debemos utilizar he o she. No podemos utilizar it porque sería demasiado rudo, ¿no, verdad? Ahora bien, identify an unknown person. ¿Ok? Identify an unknown person. O sea, identificar a una persona desconocida. Then, once this has been done, he or she would be used. O sea, identificar a una persona desconocida. Entonces, cuando ya se conoce, pues he o she se usará. ¿Ok? Por ejemplo, esto es una situación hipotética. Someone was moving stealthily. ¿Ok? Alguien se estaba moviendo a hurtadillas in the room. O sea, alguien se estaba moviendo stealthily a hurtadillas en la habitación. It was a burglar, ¿ok? It was a burglar, o sea, era un ladrón, ¿no, verdad? It was a burglar, ahí utilizamos it. Nos dimos cuenta, ¿verdad? Que era un ladrón, ¿ok? As we watched, o sea, según cuando, a medida que observamos, ¿no? Que íbamos observando, he went to the safe, he, ya aquí sabemos que el género es masculino, he, ¿ok? He went to the safe, o sea, fue a la caja fuerte, to the safe, and tried to open it. Y trató de abrirla. Open it. Fíjense que aquí it está sustituyendo aquí a safe. ¿Ok? Someone was moving stealthily in the room. It was a burglar. As we watched, we went to the safe and tried to open it. O sea, ahí estamos identificando a una persona desconocida. ¿No, verdad? Y aquí nos dimos cuenta de que era un ladrón, pero no conocíamos el género. Ya después que seguimos observando, nos dimos cuenta que era un hombre. He went, ¿no era? To the safe and tried to open it. Por ejemplo, aquí, starting a sentence for emphasis. O sea, comenzando una oración para dar énfasis, ¿ok? En una situación, por ejemplo. It was John who stole the cookies, ¿ok? It was John who stole the cookies. It was John, fue John quien robó las galletas, ¿ok? Las galletitas. ¿Okay? It was John who stole the cookies. ¿Okay? Fue John, it was John. Ahí estamos echándole las culpas a John, blaming. ¿Okay? It was John who stole the cookies. Aquí también utilizamos it. ¿Okay? Volviendo rápidamente porque se me pasó, ¿no? Aquí en el caso de los animales también, cuando no sabemos el género, ¿ok? Cuando no sabemos el género, utilizamos it, pero ya cuando conocemos el género, utilizamos he o she, ¿no, verdad? Porque utilizar it sabiendo que es, por ejemplo, varón o he o she, pues también sería un poco rudo, ¿no, verdad? Bueno, estos son los usos de it como dummy pronoun, ¿okay? En estas situaciones funciona como dummy pronoun, o sea, como un pronombre vacío o falso. ¿Okay? Esto es todo lo que teníamos para hoy. Espero que hayan entendido la clase. Es importante conocer esto. En algunas situaciones debemos utilizar la palabra correcta, ¿no, verdad? Esto es todo por hoy. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.